Buenas tardes, amigos. Creo que sí almorzaron, ¿verdad? Ya son las 2:05. Si almorzaron, buen provecho. Y no han almorzado, pues también que tengan un buen provecho. En mi caso, bueno, hoy hice un desayuno almuerzo. Y la verdad es que es bonito los desayunos almuerzos porque ahí aprovecha uno para tomar su café, su pan dulce, ¿verdad? Casi como un desayuno, nada más que va con comida de almuerzo, gracias a Dios. ¿Ve? Así es que Dios es el que nos bendice y nos protege. De acuerdo con lo que dice el Padre nuestro, pues que le damos gracias por todo y que le pedimos que siempre nos dé el pan de cada día. Bien, pues sí me hacían así esas cuestiones, pues como ayer que les dije, sobre que los cristianos evangélicos ven a los hermanos católicos como pecadores, pues. Y aún entre los cristianos evangélicos con otra reacción se ven como que no, yo tengo la verdad, tú no la tienes, ¿no? Pero me decían, y los hermanos católicos que ven, me decían a los evangélicos como hermanos separados, ¿no? Y algunos hasta les dicen ignorantes, ¿no? Entonces, somos humanos y como tal, pues, no somos perfectos, ¿no? Pero sí, al menos como hermanos separados, son de la misma familia, pues somos de la misma familia todos, pues. Es que quería hacer esa aclaración, pues, en el sentido de que la falta de tolerancia como que se da de ambas partes, pero quizás un poco más pronunciada por el lado de los cristianos evangélicos. No sé, estaré equivocado. Es opinión, ¿ve? Ayer les hablaba sobre lo que había dicho el secretario de Estado en esa novela, que la ignorancia pues es una estupidez, ¿ve? Pero él lo decía no porque estuvieran hablando así, conversando sobre los islámicos, sino porque los islámicos radicales habían secuestrado en esa serie a 6 niños y a un sacerdote y habían amenazado con asesinarlos por puro fanatismo. Eso es lo anterior a la frase que dijo el secretario del Vaticano en ese momento. Pero ahora retomando las cosas, ayer pues me permití expresarles sobre la lectura del buen samaritano. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto, pues, del buen samaritano? Veamos lo que dice la palabra y vamos a leerla tanto la católica como la cristiana evangélica. Ahora, la palabra no es para ni quitarle ni aumentarle, es solo ni para filosofarla, porque la palabra se recibe por fe, es más que todo para tratar de entenderla. Para eso más que todo. No sé si yo lo que estoy estableciendo sea lo correcto, pero trato de que, le pido a Dios que eso sea, ¿verdad? Pero cada quien tiene su forma de ver las cosas, ¿verdad? Si estuviéramos en una reunión virtual, lo veríamos y entonces ahí en una reunión presencial, ¿verdad? De ahí pues alguien me retroalimentaría, pero así. Incluso con los comentarios que me han hecho, pues es una retroalimentación. Entonces veamos qué nos dice. Dice acá lo del buen samaritano. En esto dice, se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó que está escrito en la ley, ¿cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Eso que está diciendo el samaritano, el doctor de la ley que llegó ahí, está en Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5, ustedes lo pueden buscar. Y de ahí después dice que amará a su corazón con toda su fuerza, ¿verdad? Entonces, dándole a conocer que conocía la palabra, pues.
que conocía la palabra. Entonces, de ahí pues le dice, ¿verdad? Y ama a tu prójimo como a ti mismo, le dice. Eso está escrito en Levítico 19:18. Él le dijo, y le dijo con las palabras y con la fuente. O sea, no solo se lo dijo así, amarás, sino que con la fuente, ¿de dónde que salía eso? Entonces, bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, la pregunta era, ¿quién es mi prójimo? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él contestó el que se compadeció de él contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó. Se compadeció de él. Veamos lo que dice aquí la Biblia Católica. Estamos pues 10, 25, 37 de Lucas 10, 25, 37. Veamos qué nos dice Lucas 10, 25, 37. 10. Un maestro de la ley que quería poner a prueba se levantó y le dijo, un maestro de la ley, eso es lo que dice Iba. Y aquí le dice un experto en la ley. En la cristiana dice un experto en la ley y aquí dice un maestro de la ley. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Que allá dice que tengo que hacer para heredar la vida eterna. La forma viene siendo la misma. Y la forma, el fondo también. El fondo viene siendo prácticamente lo mismo. Jesús le dijo que está escrito en la Escritura. Entonces, un poco más claro en la cristiana que dice que está escrito en la ley, ¿verdad? En la ley. Entonces, allá dice que está escrito en la Escritura, o sea, que lees en ella. O sea, en la ley que tenían ellos, porque ya le había dicho lo que era, le había hecho referencia a Levítico, pues, y a Deuteronomio. El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí dice con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Y luego dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí amarás a tu prójimo como a ti. Lo mismo. Ahorita no sé cómo contestar. De ahí dice, bueno, Jesús empezó a decir, bueno, Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. Y aquí le dice, bien contestado, haz eso y vivirás. El otro que quería justificar su pregunta replicó, ¿y quién es mi prójimo? Y está más claro aquí en la Católica, que el otro que quería justificar su pregunta replicó,
Porque en la cristiana dice, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? La misma pregunta en ambos, ¿verdad? Jesús empezó a decir, así que le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, dice en la cristiana evangélica, dice, Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron. Hasta de su ropa lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Aquí dice un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, y con la ropa lo golpearon y se fue, dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote que lo vio. Por casualidad lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Aquí en la cristiana dice, resulta que viajaba por el como un sacerdote y quien al verlo se desvió y siguió de largo. Ahí también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Ambos siguieron de largo. Entonces, de ahí dice, un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero este se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Aquí dice que lo montó sobre lo curó, ¿verdad?, con vino y aceite y lo llevó a un alojamiento con vino y aceite. Aquí dice vino con aceite y vino también. Aquí. Luego lo montó, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y aquí dice que lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Él, el samaritano. Al día siguiente, dice, sacó 2 monedas de plata, dice que se las dio al dueño del alojamiento. Aquí dice, también sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole, cuídalo, y si gasta más yo te lo pagaré a mi vuelta. Aquí también, yo te lo pagaré cuando vuelva. Cuando yo vuelva. Dice, Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? Dice, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? ¿Cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos? O sea, ¿quién demostró ser el prójimo? Entonces dice acá, en la cristiana dice que se compadeció de él, en la cristiana evangélica. Aquí dice, en la católica, el maestro de la ley confesó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Aquí también anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Entonces, literalmente, que a mí no me gusta usar muchas palabras literalmente porque la usamos, ya se volvió demasiado, todo la usamos, pero pongámosla, digamos, textualmente podemos decir también, ¿verdad? Prójimo, su significado, la persona que está próxima a nosotros. O somos prójimos los que estamos próximos. Eso es una forma, no como lo dijo nuestro Señor Jesús, pero prójimo, así, textualmente, lo que podría decirnos la Academia Española, etc. ¿Quién es el prójimo? La persona que está próxima. Pero acá, cuando el experto en la ley le dijo, ¿quién es mi prójimo?, el Señor Jesús no le dijo, ¿quién era él? ¿Quién es tu prójimo? No le contestó a quién es tu prójimo, sino de quién fue el prójimo. Y entonces no dijo tampoco, que dijo, quién ayudó al prójimo que estaba ahí tendido, sino quién fue el prójimo que ayudó al que estaba desposeído. Entonces, el que se compadece de él.
Entonces nosotros nos volvemos prójimos cuando nos compadecemos de los demás. Así ampliando un poquito, pues ahí decía también que los derechos humanos se han basado bastante en eso de que ayudar a ser prójimos, pues, ayudando a las otras personas. Entonces, todos nos volvemos prójimos cuando nos ayudamos unos a otros. Eso es cuando nos ayudamos unos a otros. Y en ese caso, podemos ser prójimos de un árabe, de un chino, de un ruso, de un que vive esquimal, cuando le ayudamos. No solo el concepto de que sea próximo, ¿sí? Y que mi prójimo es mi vecino. Él es no, vamos a ser prójimo, o yo voy a ser prójimo cuando yo le ayudo a él en algo, me compadezco de él. Permítanme un segundo, creo que están tocando, permítanme. Miren los nietos, ya vienen ahí los nietos cabalgando. Ya vamos a terminar. Miren los nietos. Entonces, si nosotros leemos bien esto, pues dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién demostró ser prójimo? No decía ahí quién de los tres ayudó al prójimo que estaba ahí, no. Demostró ser el prójimo. Entonces nosotros demostramos ser prójimos de otros cuando le ayudamos. Entonces, ayudándonos a otros nos volvemos prójimos. Es decir, trasciende, la palabra trasciende. Así que por eso, por ejemplo, quieran o no quieran aceptarlo, los que no aman a Estados Unidos, ellos practican eso, pues. Son pragmáticos, por supuesto, pero ellos ayudan. ¿Quiénes fueron los que se preocuparon por llevar el Evangelio a América? Pues? Por lo menos en Santa Ana los que llegaron fueron gringos. Pues. Y luego pues los que aquí abrieron iglesias y todo cristianas, ¿ves? Evangélicas, pues tuvieron su influencia gringa. Pues. Por el otro lado, en la parte católica, pues así el Vaticano, donde sea también, no importa la distancia hasta donde llegue los sacerdotes, pues, ayudar como prójimos a los demás. Pues. Entonces, si nosotros nos acercamos a nuestros hermanos sanguíneos que necesitan ayuda, pues somos prójimos de él. No vamos a decir, no, es que mi hermano es mi prójimo. Va a ser mi prójimo si me ayuda también, ¿verdad? Pero no solo voy a esperar ayuda, también yo tengo que ayudar. Entonces, esa es la parte esencial. Y solo vamos a terminar pues con lo que, recordando lo que decía aquí, pues, quiero ver, ¿sí? Lo del amor al prójimo, no, hacer milagros, pues. Marcos 9, 38, 41. Aquí vamos a terminar. Marcos 9, 38, 41, para reiterar cómo fue nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Y le aseguro que en cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Estamos hablando de Marcos 38. Veamos lo que dice Marcos 38 en la versión católica. Marcos. Aquí vamos a finalizar. Como les digo, estamos conversando. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios.
para expulsar demonios, eso que decía. Es lo mismo que expulsaba demonios en tu nombre. De ahí le dice, y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Entonces, andan los hermanos cristianos ganando la palabra, es decir, no, dando la palabra. Y le van a pedir agua a alguien que sea católico, lo más seguro que el católico se le dé agua, como prójimo, él le da el agua. Si se la niega, pues que entonces no está practicando el amor al prójimo. Y viceversa, si los señores católicos, los hermanos católicos, también andan expresando la palabra, dando la palabra, en nombre del Señor Jesús, de la Virgen María, llegan donde alguien que es cristiano evangélico y le pide un vaso de agua y no se lo da, por el fanatismo, por otras cosas, por creerse que él es el dueño de la verdad, estará ganando la bendición, se estará portando como prójimo. Entonces, no nos hagamos bolas como dicen, ¿verdad? Amémonos, tratemos bien a la gente, volvámonos prójimos, ayudando a los otros, ayudando a nuestros hermanos sanguíneos, a nuestros hermanos en Cristo Jesús, a los que consideramos hermanos porque nuestra Virgen, la Virgen María, nuestra Madre, etc. Entonces, pues, ¿por qué entonces caeríamos casi así como en esa época samaritanos versus judíos, que se odiaban? Los judíos decían que los samaritanos, a pesar de que los samaritanos seguían la ley de Moisés, pero no creían en otras cosas que los judíos practicaban. Y los samaritanos, por su lado, no querían a los judíos porque los judíos los invadían continuamente, los maltrataban, etc. Les decían que ellos eran parias, los insultaban. Pues. Entonces, a ese plano podríamos llegar, de tratarnos como samaritanos y judíos. Ahora, no se dice que todos los samaritanos, bueno, sino que un samaritano pasó e hizo esa obra. Entonces, pues, es de que nos tratemos como hermanos realmente. Bueno, Ismael e Isaac eran hermanos, con nada más que Ismael solo de padre. ¿Y cuántos hogares no hay en el mundo que los padres tienen hijos por un lado, tienen hijos por el otro y se ven como hermanos? Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer espiritualmente también? Así es que, eso es más que todo, que nos ayudemos unos a otros, que nos cuidemos, que el samaritano no solo se trata de dar dinero, ¿no? O ayudar materialmente, con un consejo que alguien requiera y que uno lo pueda dar, uno se lo primero que le decimos, ¿cómo te sentís? Si el hermano está enfermo, se va a sentir mal. Pues. No va a decir, mira, vengo acá, pues, y confiando en que Dios te tiene mejor. ¿Sí? Y si querés, pues, hagamos una oración, pidiéndole a Dios que te sane. Y ahí, pues, ahora queremos saber por qué, y mira, ¿y qué te pasó? No, si eso pasa de un plano. A veces uno ni quisiera contar, se siente mal y todo lo demás. Así es que eso quería hablar, que Dios me lo bendiga, no sé si estaré en lo cierto o no estaré en lo cierto. Cada quien pues tiene libertad de pensar. Pero lo que sí nos dice la palabra es que nos amemos unos a los otros y que el prójimo es aquel
que se compadece de otro. Así lo dice aquí la palabra. Es que si nos compadecemos de otros, entonces nos volvemos prójimos. Y si otro se compadece de nosotros, se vuelve prójimo. Y si esa persona que se compadece de nosotros vive allá en Suecia, vive en Australia, vive en Canadá, la distancia pues, no es un obstáculo para que no nos consideremos prójimos o que nosotros le ayudemos a alguien. Que Dios los bendiga, pues los proteja y van a disculpar. Pero creo que sí, ya queda aclarada la situación, pienso. Bendiciones para todos. Yo no soy sacerdote ni soy ni siquiera predicador, nada de eso. Solamente le pido a Dios pues, que nos bendiga. Otra cosa, el tener a Dios, a tener a Jesús en nuestro corazón y aceptarlo, no necesariamente se necesita una gran oración. Fíjense que la persona que andaba expulsando demonios, él andaba con los apóstoles. A saber los apóstoles qué ritos hacían. Quizás se abrazaban cuando se recibían, a lo mejor se ponían, a lo mejor, pienso yo, se ponían las manos, no sé, o se saludaban, o si se persinaban, ¿sabes? No sé. Pero el que estaba expulsando demonios no sabía todo eso, todo eso. El Señor dijo, si está actuando bajo mi nombre, déjenme. Entonces, si los hermanos católicos están actuando bajo el nombre de nuestro Padre Celestial, los hermanos cristianos, ¿cuál es ese celo? Que los hermanos cristianos dicen que no han aceptado al Señor Jesús con su corazón. No sabemos. Cada quien no puede aceptar a Señor. Si mire, con solo que digamos, Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal y te pido misericordia. Ahí está todo. ¿Por qué vamos a empezar a decir toda una oratoria como nos la han enseñado? No, si solamente es puntualizar. Pero si queremos nosotros decir tanta, también nos inspiramos y empezamos a hablar del Señor, pero son palabras que brotan de nuestro corazón, de nuestro sentimiento, de nuestra mente, y no porque alguien nos diga decirlo así o de esta manera. Y por eso yo les pido disculpas ahora, porque siempre les he dicho, después de mí pueden rezar, pueden repetir esta oración. Ya después de haber leído esto, pues no va. Siempre vamos a hacer una oración de aceptación, ¿verdad? Pero ya va a ser más sencilla, pues ya va a ser con palabras nuestras. Así es que ahorita necesitamos ir a un templo para decirle a nuestro Señor Jesús, Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi Salvador personal. Allí en su casa ustedes lo pueden aceptar. Se van ahí a un sector privado y lo aceptan. A veces no podemos ir a misa o a veces no podemos ir a un culto, pero le decimos a Dios, Dios mío, te pido misericordia. Ahí está Él con nosotros. Bueno, que Dios los bendiga. Los coteros me están llamando ahorita.